Muy buenas a todos, a todas. Estamos aquí en un nuevo podcast y tenemos de invitado, bueno, soy Fernando. Yo Pedro. Y tenemos de invitado especial al querido Ignacio Staregui. Un aplauso para él. Cuéntanos, Ignacio, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Sí, me puedes decir Nacho, Vale, si quieres. vale. Pues nada, muy bien, sí. La verdad que encantado. Una compañía increíble con vosotros, con los que están en casa, o sea que genial. ¿Qué tal que tienes entre manos? Así que... Pues en septiembre rodamos la que va a ser mi tercera película, Rider, así que estoy ahora mismo pues hasta arriba de trabajo, pero vamos, feliz por una parte, Bueno, preocupado es porque las importante, cosas salgan bien. Sí, bien, en el lío. Vale. Bueno, si te parece, vamos a hacer como una presentación. Bueno, preséntate y tal, di quién eres, cuánto tiempo has estado. Vale, es Nacho Staregui. Eso es, qué ¿Quién es? trabajo tienes Ok. y todo, para que la gente que no te conozca sepa quién Eso eres. es. Bueno, pues me llamo Ignacio Staregui, yo tengo ya 43 años, que van pesando y cayendo muy rápido últimamente. Soy de Zaragoza y estudié geografía, después hice un módulo de diseño gráfico y me reorienté profesionalmente pues, a lo que ha sido realmente mi vocación desde siempre, que es lo que quería hacer, que es el mundo del cine. Entonces, en 2014 hice la primera peli, Justicia, y en 2018 la segunda, Miau, y compagino cuando no estoy haciendo películas con la enseñanza, con dar clases. Ahora estoy en el CPA Salduye, la Mar de Augusto, y ese es un poco... Y tengo una duda, ¿qué es lo que te motivó, en plan de estudiar geografía, has Sí. dicho, a ser director de cine? O sea, ¿qué ha pasado ahí? Porque es un cambio muy gordo. Pues fíjate, yo creo, Pedro, que cada uno madura pues cuando le toca, ¿no? Y yo creo que maduré tarde, entonces como que me dejé arrastrar por la corriente, que en mi época era, pues, si estudia BUP y si no, FP, ¿no? Era aquella un poco la sensación que había. Entonces, bueno, pues de ahí hice el BUP y cuando terminas BUP te ves abocado a tener que hacer una carrera. Entonces me acuerdo perfectamente cómo las elegí, pues a un poco a voleo, ¿no? Aquello que no sonase muy complicado. Y elegí geografía en primer lugar y entonces de repente me vi ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando te das cuenta de que a lo mejor eso no es lo tuyo y que realmente quieres ser feliz trabajando en algo que realmente te gusta, ya era tarde. Yo estaba ya en segundo de carrera. Es verdad que siempre me ha gustado terminar lo que empiezo y dije, bueno, pues por lo menos la terminamos antes de lanzarnos un poco al vacío. Entonces, bueno, pues terminé la carrera. Y después pues fui dando tumbos profesionales hasta que encontré el trabajo en una productora, que fue donde realmente aprendí muchísimo. Y ahí ya, en mi tiempo libre, fue cuando empecé a hacer cortos. Y es algo que cuando empiezas pues no puedes parar, ¿no? Aquí O estamos. sea, te autoformaste como director. O sea, verdaderamente tú Sí. no has aprendido, no has ido a un sitio que te enseñen a ser director. No, Has soy sido- autodidacta en cuanto a pues esa frase que siempre dice Tarantino, ¿no? De que ¿a qué escuela de cine fuiste? Y él siempre contesta, yo no fui a ninguna escuela de cine, fui al cine. Pues un poco eso, ¿no? Creo que cuanto más lees, pues más fácil te resulta escribir y como espectador, cuanto más cine ves, creo que más fácil luego te resulta el contar tus emociones a través de imágenes. Entonces, sí, autodidacta, en cuanto a que todo lo que ha sido referente al cine, pues lo he leído, todas las películas que intento ver una peli todos los días. Sí, digamos que el cine es mi vida, realmente. O sea, ¿cuándo te empezó a gustar el cine? Quiero decir, ¿ya de pequeño veías muchas películas o te daba por mirar así No, correcto. revistas o tal? Buena pregunta, porque en mi época había VHS, Sí. pero no había VHS. O sea, tenías que ir al videoclub a alquilar una película Claro, y poder verla, ¿no? Entonces el cine que se veía era un poco el cine que veíamos todos. La película de los domingos después del telediario y algún VHS si tenías suerte, ¿no? De poder ir al videoclub un fin de semana. Entonces yo me acuerdo que fue en el 93-94, por ahí, pues uno de esos 2 años que mis padres pusieron Canal Plus en casa. Entonces ahí sí que emitían cine, reciente además, como de continuo. Y fue viendo la que es mi película favorita, Atrapado por su pasado. Me acuerdo de la noche en la que la vi por primera vez y que fui consciente de que lo importante ya no era lo que te estaban contando, sino cómo te lo cuentan. Pero hay una escena en concreto donde la cámara hace un giro de 360 grados, pero está en el lugar donde tenía que estar la mesa donde están ellos hablando, ¿no? Entonces es como que fue el primer momento que tengo yo que soy consciente de decir, un momento, ¿cómo han hecho eso? ¿No?
Entonces ahí fue donde realmente, los 15, 16 años, cuando realmente me empezó a interesar. Ya iba yo solo al videoclub a alquilar las películas que quería. Estaba el programa de Garci en la 2, Qué grande es el cine, y realmente de ahí fue cuando me atrapó del todo. ¿Y ya te empezaste a interesar más? Quiero decir, ¿te daba alguna vez por decir, guau, me quiero comprar una cámara para hacer mis cositas, tal? Hace falta dinero. Sí, correcto. Bueno, pero... No, pero eran otros tiempos y todo el rato con esto parece con un señor mayor, que es lo que por desgracia soy. ¿Qué va? Pero en aquella época no era nada accesible. Es decir, una cámara, yo me acuerdo perfectamente, os lo voy a contar, que la primera cámara que compró mi padre, yo ya tenía 18 años, o sea, no es aquello de que en mi casa hubiera una Super 8 y pudiéramos ver películas y yo estaba desde crío, no, para nada, no teníamos acceso a eso. Me acuerdo que la compró en el Corte Inglés y le costó como 100 y pico mil pesetas de la época, cosa que a mí incluso me hizo sentir un poco culpable. No sé si una sensación que dices, están haciendo ese dinero, esa inversión que sabes que tampoco vamos muy bollantes, ¿no? Porque tú puedas hacer eso. Y ese fue mi primer contacto con pues, un mundo analógico, pero tarde, más del que me hubiera gustado a lo mejor, porque no era como ahora que con un móvil puedes ponerte a hacer cosas, ¿no? Sí. Pero era mucho menos accesible, ¿no? A la hora de grabar todo esto. Claro. De conseguir el material para poder... Claro, los festivales, por ejemplo, estaban divididos en los cortos de cine y los de vídeo, ¿no? No había término medio, es decir, o querías hacer las cosas en condiciones y pues te costaba una barbaridad producir en cine en aquella época. Y si lo hacías en vídeo, pues no llegaba a la calidad, ¿no? Y ni siquiera el vídeo era tan accesible. Yo me acuerdo, por ejemplo, con esta cámara que os he contado, teníamos que ir a un centro que tenía el ayuntamiento, que tenías que alquilar para montar con una JVC de estas que ibas metiendo input. Bueno, era un jaleo aquello. Y entonces no era accesible. No era accesible. Y lo cual también dice que los que queríamos, o sea, te tenía que gustar muy mucho para que te pudieses buscar la vida haciendo cosas, ¿no? Claro. Y antes has dicho tu película favorita. Sí. Pero tu director favorito, ¿cuál es? En plan, alguien que ¿Es digas el que mismo pongas tú de la en un película altar. favorita, Sí. o...? Bueno, yo realmente siempre... Las pelis siempre son tres. Es decir, Atrapados por su pasado es como la que me descubre el mundo La del que te cine. da Sí. el paso. Pero luego es verdad que hay otras dos películas que me fascinan y que cada año empiezo... El 1 de enero siempre lo empiezo viendo una de esas tres películas. Anda, mira. Entonces cada 3 años la vuelvo a ver, una de estas, y son Veredicto Final, de Sidney Lumet, y Rocky, que me encanta, me fascina, ¿no? Un poco también Película. La 1, sí. Pues por los personajes, ¿no? Por el antihéroe, el sentirte identificado con esa persona cuyo sueño no es ganar el combate, sino simplemente poder disputarlo, ¿no? Entonces yo creo que me siento muy identificado, como mucha gente de mi generación, con esas tres películas. Y el director favorito es Brian De Palma, sí, porque bueno, siempre se le ha considerado como muy barroco, o alguien donde el estilo predominaba sobre el fondo, pero sin embargo, pues como he dicho, es ese director donde ves que hay una intención, que hay una puesta en escena, que hay un porqué detrás de cada plano que está hecho, y que su filmografía además es, para mí, apasionante, ¿no? Entonces me encanta. Intuyo también que, claro, teniendo... ¿Lo consideras el mejor? No, para nada. De hecho, yo no tuiteo casi, porque últimamente es como que bastante tengo con saber yo qué pienso, como para que lo sepan los demás, ¿no? Pero De Palma está mayor el hombre, tiene ya muchos años. Pero hay un tuit que tengo guardado pues para cuando este hombre ya no esté, que es ese de: no sé si era el mejor, pero era el que más me gustaba. Entonces sería muy osado por mi parte decir que alguien es el mejor, claro, ¿no? Cuando además el mundo del cine yo creo que es muy precisamente correcto, ¿no? Sí. Entonces, pero sí que es el que más me gusta a mí, eso es verdad. Que imagino que además de Brian De Palma, teniendo de referentes así esas películas que nos has dicho, imagino que tú en tus películas o cortometrajes dirás, hostia, pues aquí me acuerdo de tal plano, voy a hacer algo parecido, buscar un recurso para poder sacarle partido. Pues, hombre, es verdad que... O igual no, o igual simplemente te sale a ti No, solo... uno se dice, ¿no? Que uno es lo que come, ¿no? O claro. había un anuncio, ¿no? No eres lo que... ¿Cómo era ese anuncio de los relojes? No eres lo que
Bueno, No lo sé. Uno no deja No me de como a mí ser, mismo. no deja de ser, pues, hijo de los referentes que más le gustan. Es decir, no puedes evitar no contar en imágenes algo de una manera, pues, como películas que has visto muchísimas veces, Claro. ¿no? Y no siempre de una manera consciente. Es decir, si es de una manera consciente, pues es un homenaje, ¿no? Que tú decides el decir, bueno, pues sí, evidentemente, voy a contar esto como lo haría él, una especie, pues, de homenaje. Pero muchas veces te das cuenta de que de una manera inconsciente, pues has tomado decisiones que te han llevado a cabo, te han llevado a tomar una decisión de rodar el plano de una determinada manera, y a lo mejor con el tiempo te das cuenta de que, anda, pues si es que lo había visto, esto me salió porque Sí, sí, lo había visto claro. en aquella película o de tal director, ¿no? O sea, se ve que muchas veces una historia se puede contar de mil maneras, ¿no? En plan, ya Claro. la cuentas de la mejor manera que te parece a ti, me imagino. Eso es. Solo que esa manera, cuanto más has visto, pues evidentemente luego siempre va a estar filtrado Sí, que te por queda- alguno se de te esos queda- recuerdos, claro. Claro. Y hablando así de cosas que o sea, como de cosas que te nacen de haber visto, Sí. de lo que más te ha gustado, lo que has visto. ¿Hay alguna película así? O sea, no tiene por qué ser una película tuya que sea así Ajá. más favorita, pero alguna película así que digas, buah, esta película me impacta muchísimo. Sí. Ya no solo por el mero hecho de que la película te transmita, sino también, por ejemplo, de cómo lo han hecho o de lo que han sufrido para hacer esa película. Muchas. De hecho, bueno, cuanto más ves, más te das cuenta de todo lo que te falta por ver, ¿no? Eso es lo primero. Pero es verdad que llega un momento en el que encuentras de vez en cuando esas películas que te dan un puñetazo en el estómago, ¿no? Y efectivamente no por cómo están hechas, o por lo que está contando, sino por una suma de realidades que convergen ahí, que a ti te hacen de repente. Y además lo bonito del cine es, como hablábamos antes, que es subjetivo, que no a todo el mundo le pasa eso Claro. con las mismas películas, Claro. ¿no? Entonces, al margen de esas películas que comentaba antes, o de otras muchas que han ido a la par con mi vida, ¿no? Que me han pues El Cazador, me acuerdo cuando la vi, que significó mucho para mí. No solo películas que la crítica pueda avalar, ¿sabes? También, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a ver Braveheart al cine, que eso fue como, wow, ¿sabes? Yo era muy fan de Mel Gibson, además, y me acuerdo que esa película también me marcó mucho. Me marcó mucho El Fantasma al Paraíso, que es una película de Brian De Palma que hizo en los 70, que es una película como muy loca, bizarra y extraña, y que al mismo tiempo es como un imán. Y hace poco, pues, ¿qué películas me han gustado así hasta ese punto de decir, wow? Pues, por ejemplo, Serie Negra, es una peli de Alain Corneau, que cuando la vi, pues me quedé absolutamente flaseado. También un poco por en qué estado de ánimo tú te encuentras, también recibes la película cuando la ves de una manera o de otra. No sé. ¿Tú crees que, así cambiando un poco, bueno, tiene que ver, pero cambiando un poco de tema, ¿tú crees que ya no el cambio de decir, por ejemplo, antes que has dicho lo de que antes no se compraba, o sea, no era tan fácil tener cámara ni nada, ¿tú crees que con las facilidades que tenemos ahora, en general, ya no te digo, en plan, gente joven y gente mayor, o sea, de todas las edades, ¿tú crees que se aprovecha, ya no te digo en el cine, en general, en el mundo visual, ¿tú crees que se está aprovechando los recursos que tenemos con lo que se crea o tú crees que se le podría sacar más partido? Y ya no te digo a la hora de hacer los productos, o sea, el contenido visual, sino en el hecho de decir, buah, voy a probar a hacer estas cosas, o voy a sacarle partido a mi cámara, o voy a probar a hacer con el móvil tal cosa. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? El hecho de que todo el mundo tenga acceso a los medios y al conocimiento, es decir, eso de la democratización de los medios llegó, y es verdad, o sea, todo el mundo tiene en casa un teléfono móvil con el que puede grabar. Todo el mundo tiene, no todo el mundo, sabemos que hay una brecha digital que por desgracia, pues, pero bueno, ¿no? Para que me entendáis, casi todo el mundo puede acceder a través de YouTube al conocimiento, ahí está todo, es decir, desde cómo trabajar la puesta en escena, cuáles son los tipos de plano. ¿Qué ocurre? Todo eso lo que va a hacer es permitir que no se escape el talento, que no se desperdicie, de que si alguien quiere, va a poder rodar el día de mañana. Sin embargo, tiempo atrás, aunque quisieras, había un impedimento que era el de no tener acceso a los medios. Con lo cual, el hecho de que ahora estén ahí, por supuesto que va a favorecer que se aprovechen. ¿Todo el mundo? No. Claro, ¿Se va a claro. desperdiciar al mismo tiempo también? Evidentemente, pero yo creo que nos bastará con esa persona que pueda hacer una obra
universal o que nos llegue a todos, que nos alimente por dentro, que entonces ya habrá merecido la pena. Pero a la vez que hay más facilidad de recursos, hay mucha más gente que está en lo mismo. O sea, hay mucha más competencia de gente que Correcto. va a sacar proyectos adelante y tal. Que, Claro. es que a lo mejor no eres tú el único que tiene un buen proyecto. Y... Con lo cual, Pedro, al mismo tiempo, uno tiene que quedarse... Es decir, la palabra competencia existe, es real, porque, por ejemplo, cuando tú vas a financiar una película, hay una serie de ayudas por parte del IKA y las televisiones generalistas invierten en películas, pero no invierten en todas. Es decir, hay una competencia real de tal manera que no todas las películas se pueden financiar y pueden llegar a buen término. Pero al mismo tiempo, dices, bueno, el hecho de que todo el mundo pueda hacer, al final la competencia la tienes que ver contigo mismo. Es decir, yo soy capaz de hacer lo que tenía en mente gracias a que existe la tecnología, pues fenomenal. Y aprender de los errores cuando ruedas, de tal manera que los intentes implementar en el siguiente proyecto, pero creo que es una ventaja. Lo mires por donde lo mires, ¿eh? Sí. Incluso desde el punto de vista de que haya más gente haciendo. Bueno, pues más gente haciendo más obras. Claro, pero ¿Se genera más ruido también? Puede ser, pero al mismo tiempo también como espectadores nos vamos curtiendo, sabes lo que te interesa, qué temáticas... Pero ¿no crees también, o sea, igual estoy equivocado, pero yo, por ejemplo, si, por ejemplo, le das a un chaval de ahora una cámara para que grabe y tal, bueno, los recursos que tiene para grabar, sí. ¿No crees que otro chaval, imagínate de los 90, imagínate que lo trasladas aquí ahora, ¿Sí? de repente, y ve todo esto, ¿no crees que el tener de repente todos esos recursos, ¿Sí? Haber vivido con la evolución de haber conseguido más recursos, ¿no crees que la gente como que también es más vaga? O sea, como que le da más pereza el decir, hostia, pues mira, tengo un móvil, lo tengo ahí guardado en el bolsillo, ¿sabes? Voy a contestar con una teoría peculiar que tengo. Pero creo que se puede ajustar a la pregunta. Tim Burton. Tim Burton es un cineasta que hasta que conoció los ordenadores y el CGI... Sí. Es donde está su gran obra, ¿sí? La plastilina. La plastilina, la artesanía en definitiva, sí. ¿no? Todos recordamos de sus primeras películas, pues, en fin, todo ese imaginario. ¿Qué ocurre? En mi opinión, esto es solo mi opinión, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando conoce la tecnología y empieza a hacer esas películas, Alicia en el País de las Maravillas, donde todo es croma, donde no te crees absolutamente nada? Yeah. Pues es un poco lo que decías. Es decir, una persona que a lo mejor no se ha sabido adaptar a los medios técnicos porque ha hecho un sobreuso de ellos, por vaga, a lo mejor también por una cuestión económica, de que pueda resultar más económico hacer esto en... ¿Quién sabe? No lo sé, pero a lo mejor entonces sí se ha vuelto más vago. Claro, sí. Y dice, ¿para qué vamos a construirlo si lo podemos hacer en el ordenador, no? Ya. Bueno, eso no se sabe. O sea, no lo sabremos. No lo sabremos. Jamás. Pero yo creo que es el mejor ejemplo en cuanto a alguien que sí que ha estado con unos medios trabajando en unas décadas haciendo unas cosas espectaculares y trabajando en otra época con otros medios totalmente diferentes haciendo cosas, en mi opinión, menos espectaculares. Claro. Y al revés, a lo mejor alguien que está trabajando con todas estas tecnologías, si fuese atrás en el tiempo, pues a lo mejor no sabía por dónde empezar. ¿No? Yo creo que pasaría más eso, ¿eh? O sea, de gente de ahora que la llevas atrás y no sabe qué hacer. O sea, el croma, es decir, ¿no? Lo hacemos en croma. Esto pasa alguna vez en clase, que hemos visto algún ejemplo y alguien ha dicho, ¿y por qué no lo han hecho en croma? Entonces, porque, claro, el desafío, la magia, está también en poder hacerlo de una manera física, real. Ya no solo para el resultado, también para el proceso de... Correcto, ¿sabes? correcto. De decir, venga, lo puedo hacer en croma, igual lo acabo antes, pero prefiero hacerlo así. Claro. Porque así hago otras cosas diferentes. Claro. ¿Sabes? Y veo el desafío de hacerlo tal. Pero más que por el resultado. En definitiva, el vago lo tiene más fácil, pero va a seguir siéndolo. Claro, pero es a lo que te iba. En plan, que como hay tanta gente. O sea, quiero decir, hay tanta gente que tiene muchos recursos comparado con antes. Sí. Y seguramente, ninguno lo sabemos, pero igual, la mitad de la gente que la gente que está haciendo ahora, en plan, cualquier cosa de audiovisuales, Sí.
si no fuese vaga la gente, igual habría el doble de gente creando contenido. Hombre, pero eso en todo, porque lo que hemos dicho, teniendo el conocimiento al alcance de la mano, Sí. podría haber una cantidad Claro. ingente de obras maestras. ¿Por qué no Pero las hay? que pues porque igual- tampoco damos todos para... Claro, y tampoco Pero veo que todo el por el mundo mero, para hacer- que por el para mero hecho de ser tener recursos director. igual no tienes Por qué supuesto. o sea, que porque va a haber más gente creando cosas. Por Porque su- igual antes había más gente realmente, aunque no tuviesen tantos recursos, ¿sabes? De como Ya. lo que tú me has dicho de Tim Burton, ¿sabes? Ujú. Y hablando de esto, ¿tú cómo ves la industria en España, tanto ahora como antes? O sea, quiero decir, ¿tú crees que La evolución también. Sí. Sí, del bueno, cine en España o en general, o sea, no tiene por qué ser específicamente en España, pero ¿cómo crees que... ¿Tú crees que está bien? ¿Que está evolucionando a mejor? ¿Que está igual? ¿Que antes Bueno. los clásicos son mejores? Pero por separar, hablamos de cine español, De ¿no? cine, De la venga, sí, industria. sí, de España, cine vamos español, a cine separarlo. español. Bueno, yo creo que ahora mismo se va a introducir una nueva ley o un artículo dentro de ella que pone en peligro el futuro del cine independiente, tan absolutamente necesario o más que el cine más comercial o mainstream, con lo cual estamos en un punto de inflexión donde quizá vayamos a ir a un poco peor, pero en los últimos años yo creo que se fue a mejor. Desarrollo un poco esto. Cuando en 2005, 2006, 2007, no sé, no me acuerdo el año, cambia la ley del cine y se obliga a las televisiones generalistas a invertir un mínimo de sus ingresos en el cine, en audiovisual. Al principio generó bastante recelo, sobre todo en las cadenas privadas, Telecinco, Antena 3, pero eso en un primer momento. Pero cuando se dieron cuenta de que lo tenían que hacer sí o sí y que además podían conseguir beneficios haciendo productos, películas que llamasen la atención del público, creo que hubo un acercamiento de nuevo con el público sobre el cine español que se había perdido, porque es verdad que hubo una década, más en los 90, donde las subvenciones, había un círculo vicioso donde las películas muchas veces se financiaban, pero no se llegaban a estrenar o se estrenaban en muy poquitas salas, se compraban entradas, porque la película ya estaba amortizada en cuanto que ya todo el mundo había ganado dinero, ¿no? No era necesario el explotarla comercialmente para obtener unos beneficios, ¿no? Sin ser yo un adalid del capitalismo, sí que creo pues que esa inversión privada en el mundo del cine hizo el querer que la gente vaya a ver tu película. Entonces hubo una conexión. Y de hecho, a día de hoy, las películas más taquilleras de la historia del cine en España son películas españolas, ¿no? Lo cual, pues eso también dice mucho del acercamiento con el público. Manteniendo al mismo tiempo la calidad de las pelis. Entonces ya digo, salvo porque ahora pues los intereses de las grandes plataformas y televisiones hagan que pueda verse el cine más pequeñito o independiente o como lo queramos llamar, más de autor, se vea tocado, creo que estábamos en un buen momento. Y a pesar de esta... Bueno, a nivel de industria, sí, por supuesto que claro, a nivel Claro. artístico, ya pues no solo ha en habido cine, sino grandísimos porque- sí, autores en el pasado como los habrá en el futuro, Claro, ¿no? claro, claro. Y los hay en el presente. ¿Y tú crees que, hablando de... Bueno, lo que has dicho del artículo este, bueno, de la lista, Sí. que puede que vayamos a peor en cuanto a cine independiente, ¿a ti te da miedo cuando... Imagínate que estás, por ejemplo, ahora que nos ha dicho antes lo de que estabas con el proceso Sí. de una película y tal, ¿no te da miedo cuando... Bueno, te da miedo, obviamente, pero a lo que voy es, ¿cómo te sientes cuando estás intentando hacer una película y como que no puedes... ¿Alguna vez has pensado Sí, en que te rendirte? bloqueas. En rendirte y decir, Claro. no me sacan las películas. O sea, no me. O has Pues- estado en un bucle de decir, joder, A ver, es a que ver. tengo este y no, Cuento. tal. Sí. Cuenta. Miedo nunca, Vale, miedo jamás, vale. nunca. Ser pobre compra tu libertad, eso es así. Es decir, siendo pobre no vas a tener excusa para no hacer lo que te dé la gana, otra cosa son los medios, ¿vale? Y después, baches los hay y muy grandes, porque efectivamente cuando tú estás moviendo proyectos y proyectos de una envergadura que tú a lo mejor necesitas, oye, pues una película necesitas 1,5 millones, 2 millones de euros para producirla, sabes que necesitas de una televisión, como comentaba antes, generalista, sabes que necesitas unas ayudas del ICA. Cuando eso no pasa, pues evidentemente hay un momento te da un bajón pues tremendo, ¿no? De ver que los proyectos no salen. Pero eso, en mi caso en concreto, por lo menos, nunca ha servido para rendirme, sino todo lo contrario. Es decir, intento hacer las películas de la mejor manera que puedo,
Soy consciente de que mi filmografía hasta la fecha está compuesta no por las películas que he querido rodar, sino por las películas que he podido rodar, que no es lo mismo. Bastante diferente. Pero es lo que habla de mí. Entonces lo único que me queda es echar el resto e intentar hacerlo lo mejor que pueda. ¿Lo podría hacer mejor con más presupuesto? Pues seguro, evidentemente, porque el dinero en cine lo que compra es el tiempo. Y con tiempo lo que puedes es mimar los detalles, ¿no? Sí, y sin pero embargo... no tiene por qué... Aunque tengas más tiempo o más presupuesto, igual dices, oye, con lo que he hecho ya me parece... No, casi... pero en cine, Fernando, cuanto más tiempo tengas, mejor. Pero eso también les pasa a las grandes producciones. O sea, una producción que está rodando 14 semanas necesitaría 17, porque al final todo se comprime para que se optimicen los recursos. Pero con tiempo siempre vas a poder cuidar más los medios. ¿Qué ocurre? Si no tienes tiempo para rodar, saca el tiempo atrás. En preproducir. Esa es la clave. Esa es la única clave para llegar allí y optimizar esos poquitos recursos en ese poquito tiempo de la mejor manera posible. De que ni un euro se esté yendo por el sumidero. Y eso solo vas a poder conseguir con un trabajo previo detrás. Preproducción, importante. Otra cosa no, pero preproducción importante. Sí, no. Sí, bueno, queda, otra cosa... Bueno, si eso queda claro, yo me quedo todo tranquilo. es importante. O sea, bueno, lo que pasa es que, claro, al ser cronológico, haces preproducción, producción, postproducción. Quiero decir... Claro. Quiero decir... No, que me he explicado Todo mal. es importante, que he dicho Sí. una frase de tontos, pero quiero decir que por el mero hecho de que la preproducción es lo primero que se hace y lo que tal... O sea, obviamente la postproducción es muy importante, pero sin preproducción no puedes hacer producción. Correcto. Pero Sí, esa preproducción puede ser de un mínimo, ¿no? Para que tú creas que las cosas van a salir bien, pero yo creo que lo que hay que pelear, sobre todo cuando tienes pocos recursos, es de pelear por el máximo. Claro. Es decir, porque cada día de estés haciendo ese viaje de preproducción, de pensar en cómo voy a hacer, qué necesito, qué no necesito, cuánto... En fin. El tiempo es dinero. O sea, Correcto. Lo has dicho muchas veces, el tiempo es dinero. Y hablando de dinero, ¿tú crees que... Bueno, claro, obviamente depende de la gente que vea tu película, cuando sacas una película, o la gente que tal. ¿Tú crees que en España, por ejemplo, comparado con Estados Unidos, vamos a compararlo con un país así muy grande, por así decirlo, una potencia? ¿Tú crees que en España se cobra bien? En cuanto Hablamos a... de salarios, cachés. Sí. Eso es. ¿Tú crees que está, o sea, que es justo, que parece en plan, no tengo ni idea? Que no. Vamos a ver. Sí. Primero, porque son como muchas cosas. Es una pregunta, Sí, claro, pero realmente es una son pregunta muy 100 a la abstracta. vez. O sea, responde lo que quieras. Primero, en plan. no, a todo, que pueda, que me dejéis. No, lo que quiero digo de lo que has dicho. Primero que, evidentemente, las distancias son enormes. Es decir, una película que tiene un presupuesto de 100 millones de dólares, no se puede, que es una superproducción americana, no se puede comparar a lo que en España se considera una superproducción, puede ser un presupuesto de 11, 12 millones de dólares, de euros. Es decir, es un 10%. Los cachés van a estar en función a eso está claro, ¿vale? Eso por un lado, que sería como en términos globales. Sí. Después hay otro término y es que en España está desapareciendo desde hace muchos años con todas estas crisis que entre las reales, las que se inventan, las que nos joden a todos, al final lo que acaba desapareciendo es la clase media. Es decir, las películas de tamaño medio están desapareciendo. Eso es un hecho. De tal manera que o hay grandes producciones o películas independientes. Es decir, no hay un término medio donde se podría generar realmente un tejido industrial que llegase a muchos más agentes, ¿no? Y fuese creciendo en paralelo. ¿Qué tenemos? Pues esas 20 películas de Telecinco Antena 3 donde hay unos presupuestos que permiten pagar unos cachés acordes al talento que hay detrás, porque nunca va a ser poco, eso está claro, porque talento sobra en este país. Y después las películas pequeñas donde pues te atienes a lo que hay para repartirlo entre la gente. Claro. ¿No? Y tú alguna vez, en plan que te has puesto a intentar inspirarte con una película, intentar hacer algo, Sí. ¿y te has sentido alguna vez en algo que dices que no me sale? No, un bloqueo creativo, decir, Sí. no me encuentro... Cierto es que eso de que te tiene que pillar trabajando, ¿no? La inspiración, por un lado, y por otro, en cuanto a que las historias llegan. Es decir, muchas veces no sabes dónde acaban, ¿no? Claro. Es decir, unas
Pero tú no buscas una historia como tal, en plan, te vienes... Sí, a veces sí, la a veces buscas. sí. Depende, no sé, por ejemplo, depende de los proyectos. Las películas han llegado. Es decir, por ejemplo, esta que vamos a rodar en septiembre, yo me acuerdo perfectamente salir de aquí de clases, dar clases, ¿no? Hasta las 9:30 de la noche y en la vuelta a casa encontrarme con la que me di cuenta de que podía ser protagonista de una película. Así nace. Claro. Es decir, ver cómo están trabajando en la ciudad los riders... Sí. cruzarme con una rider habitualmente, no sé por qué, si es porque es la zona en la que hacen más pedidos o lo que sea, Sí. y de repente en un semáforo decir, ahí hay una peli, ahí hay una historia, seguro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de esas historias no llegan a, pues por lo que dices tú, porque a lo mejor no encuentras, te frustra el desarrollo, porque Sí. el personaje es muy bueno, pero no sabes dónde va a terminar aquello, o te pones a escribir y no faltan ideas, pero la historia que de verdad necesita salir, sale. Sí. Sí, Ese es como que al final acaba saliendo, la echas. Pero que al final no buscas hacer una película para llegar a más público, sino que... Bueno, a veces pasa. Eso, Sí. por ejemplo, la primera Sí. fue así. Es decir, era una mezcla de muchas cosas, pero una de ellas también era en la de creer que iba a gustar. En la de... Pero esto es como inherente al ser humano. Tú muchas veces cuando Sí, sales de marcha, claro. ¿qué haces? Te pones la camisa, bueno, te pones la ropa que tú crees que te queda bien, te peinas, te has afeitado, Sí, ¿no? sí, sí, Te echas sí. colonia, no sé. ¿Por qué? Porque buscas también una respuesta en los demás. Claro. No son en lo que tú vives, ¿no? Y cuando haces películas, piensas en el espectador. Habrá directores a lo mejor pues más autorales que a lo mejor piensen solo en sí mismos, ¿no? Claro, pero Al menos también no es mi la caso. primera tú también te tienes que dar a conocer y tal. Y Claro, gustar, ¿sabes? quieres gustar, quieres que la para- peli- Incluso para futuros proyectos. Correcto. Pero es verdad que cuando te llevas la hostia y la segunda es más grande todavía, Sí. pues llega un momento en la que es en la que yo estoy ahora, ¿sabes esos días en los que a lo mejor ni te has duchado, pero tú te sientes bien, ¿no? Que es Sí. lo importante. Pues, que es lo importante al final. Pues yo ahora estoy en esas, en disfrutar del viaje, porque de hecho ya sé lo que va a pasar con la película después, ya sé cuánta gente la va a ver. ¿Me explico? Porque ya sabemos en qué horquillas nos estamos moviendo, a qué público puedes llegar. Con las plataformas, es verdad que las pelis pueden tener una vida nueva, una segunda vida que antes no existía, ¿no? Es decir, éxitos de videoclub había, pero no eran lo normal, ¿no? Sí. Y sin embargo, en la plataforma, pues unas películas que a lo mejor su carrera comercial en cines, en salas, no ha sido todo lo exitosa que a lo mejor hubieran querido, sí encuentran una salida, ¿no? Para llegar al gran público. Pero sí es algo que a lo mejor que cuando empiezas piensas más en el público, pero esto te das cuenta cuando sigues en el camino y te das cuenta de que, pues eso, que no piensas tanto en si va a gustar o no, ¿no? Sí, también. Y otra cosa es, en plan, antes, cuando tú sacabas una película, era para buscar a la gente en el cine. Pero ¿crees que ahora las películas se hacen más para la gente que las ve en su casa, ¿sabes? Sí. En plan... Sí. O sea, Eso es así, eso está cambiando el paradigma, lo hablábamos ¿Te parece antes. ¿Te parece eso? Claro, a lo Teniendo mejor en cuenta, es perder la esencia, ¿sabes? teniendo en cuenta, claro, si yo, vamos a ver, es que todo es relativo, Claro, ¿no? claro, Por eso claro. a mí no me gusta tampoco este mundo de las redes sociales donde las cosas ya son o blanco o negro, ¿no? Y la gente se enquista además ahí y demás. Claro, a mí, personalmente, pero por la edad que tengo, por cómo me he criado y dónde he nacido, me gustaba el romanticismo de ir a la sala al cine y después al tiempo. Es decir, pero cuando digo al tiempo es que las películas tardaban casi un año, Sí. 2 años en echarse en la televisión. Claro, tú sabías que tenías que ir al cine a ver una película, ¿no? Ahora no pasa eso, pero yo no lo puedo juzgar de la manera en la que yo pienso porque me cortocircuita la cabeza. claro. O sea, por si yo si tuviese 20 años ahora, pues si estoy en mi casa, tengo una televisión de 60 pulgadas o de 50 y unos ya no necesito ni home cinema, unos cascos buenos, voy a disfrutar. Claro que voy a ver la película y voy a vivir la historia ahí, ¿no? Todo eso está viviendo a la vez y yo no puedo luchar contra eso, que va, no soy nadie, ¿sabes? Entonces es como decir, pues la vida está en las plataformas, si la película va a llegar a más gente, ¿quiero que se estrene en salas? Sí, ¿se va a estrenar? Sí. A lo mejor no en todas en las que a mí me gustaría. Pero bienvenidas las plataformas.
bienvenidas, Claro, porque... es una manera de llegar a más gente. Correcto, de la que no has llegado en salas. correcto. Es decir, ahora existe la posibilidad de verte la filmografía entera de quien tú quieras, de Luis Buñuel, pues te las ves. Otra cosa es que te apetezca verlas. Claro. Que eso es De lo que hemos Berlanga, hablado antes de... claro, de Curos, pero están. Yo cuando Claro, yo tenía vuestra edad, pues no estaban. Claro. La Filmoteca de vez en cuando hacía un ciclo donde ibas. No había VHS en el También- videoclub, ¿no? También pasa de que antes, cuando yo por lo menos me pasaba, que iba al cine y digo, quiero ver esta y esta, y al final acababa viendo una. Claro, pero ahora el resto que no has podido, que no has, en plan, que has preferido ver otra, las puedes ver en tu Claro. casa. En plan, a lo mejor no querías invertir el dinero para ir al cine y digo, no me renta tanto verla aquí. Y lo puedes ver en tu casa tranquilamente gratis. Otra cosa es Bueno, una gratis, pagando noticia la- que ha salido hoy. Bueno, noticia. Había en Twitter, pero esto esta tarde, ¿eh? Había en Twitter un artículo, o sea, un artículo, uno de estos de clickbait, ¿no? En definitiva, de cuánto tienes que esperar y dónde vas a poder ver Top Gun Maverick en casa. Digo, joder, pero no estábamos salvando al cine, no estábamos salvando las salas comerciales hasta ayer. Deja que la gente la vea tranquilamente en el cine, ¿eh? O sea, pero es que ya está, eso ya está aquí, ya está entre nosotros, ¿no? Claro. Y tú... Pero el cine vivirá, ¿eh? Para siempre, la sala grande. Eso estoy convencidísimo, por otra parte. Seguro. Segurísimo, segurísimo. Otra Bueno, a cosa ver, es que claro. solo echen Marvel, Claro. Iron Man 100 Superproducciones y... del Claro, copón y Bueno, a el ver, resto lo sí, saquen. sí, claro, claro. pero va a existir, porque la gente tiene necesidad. Es que es así. Es que es así. Otra cosa es que, Tú- que desaparezcan la mitad de las salas. Claro. Pero bueno. Ya. Bueno, pero... Existir pero existirá. ya van reduciéndose. Y luego habrá ¿Sabes? modas y a lo mejor volverá el hacer películas más pequeñitas. No sé. No podemos predecir el futuro. Correcto. Claro. A ti te... Si no, aquí estaríamos, ¿eh, Pedro? Los cojones. ¿A ti te gusta más, digo a día de hoy, ya no antes o tal, ¿a ti te mola más ver una peli en casa o en el cine? Pues mira, mis propios hábitos han cambiado. Es decir, yo antes iba al cine mínimo una vez a la semana. Hostia. Cuando digo sí, mínimo una vez a la semana, había años que veíamos 60 películas en el cine. Joder. En el cine. Años de menos de 40, ¿sabes? Pues le guardabas las entradas Cuidado. en ese momento en el cine, todas las semanas. Pero yo pues tengo una hija de... No es la razón, es una más, ¿no? Cambian los hábitos y realmente... Una hija son 7 años, por la tarde tiene sus actividades extraescolares, Claro, yo la claro, llevo. claro, claro. Yo ahora no me puedo ir Responsabilidades. 3 horas, 2 horas, porque ahora las pelis encima son 2 horas y media todas, ¿no? Así como... Pero si tuvieses No. tiempo, te gustaría ir más al cine. Por supuesto. Vale. O sea, no es... Efectivamente. Es una cuestión meramente funcional de tiempo. ¿Qué ocurre? Que ahora tengo la suerte de poder ver películas en plataforma. Todos los días. Yo todos los días veo una Eso también se película. agradece, a pesar de que Claro. eso genere un cambio de... Claro, todos los días veo de una hábitos. película. Por eso no se pueden demonizar, ¿no? Mm. Pero al cine no voy como antes. ¿Por qué? Pues lo he dicho, yo no puedo estar 2 horas y media una tarde en el cine, pues porque tengo que llamar a mi madre para que se pueda quedar con la niña. Claro, ya te trastoca, pero es algo que sé que es temporal, porque igual que en el año 99 pude ver ese año todas en el cine, Matrix, bueno, fue increíble aquello, sé que volverá y que volveré a las salas. Pues este tipo de preguntas, Andrés y María fueron el otro día a la calle a hacer entrevistas a gente, a preguntarles. Y encima a gente, en plan, gente que no tiene, en plan, de las que no esto no tienen tenía ni idea idea. de cine. Sí, A ver qué respondían, ¿sabes? Porque de normal, claro, como nosotros estamos acostumbrados a estar con gente que o estudia Claro. o gente que le gusta el cine mucho y sabe de tal, pues le hicieron preguntas a gente que no sabe nada a ver qué respondían. Y vamos a ponerlas ahora en no sé qué cámara es, pero vamos a ponerlas ahora y eso, dentro vídeo. Dentro. Buenas, estamos en CPA Project y hoy es una nueva jornada de preguntas en la calle a cualquiera que se digne hablar con nosotros. ¡Ole, ole! La primera pregunta es si os gusta el cine o ver series. Sí. Bueno, más o menos. Sí.
Sí, a ver, me gustan más las series que el cine, pero sí. No, yo de series no. Más cine. En las series sí. Yo creo que las dos. Soy más de cine que serie. Las series no las trago del todo. Soy más de ver películas del tirón y ya está, la verdad. Sí, yo también. Yo es que las series como siempre las dejan a mitad, no me gusta nada. O sea, que sois más de cine, de ponerse 2 horas ahí a ver la peli 1 hora y media y tiramillas, ¿no? Con un porrico, una peli nunca viene mal, la cosa como son. Sí. Me gusta más disfrutar las películas que las series, la verdad. Me gusta más ver series, pero dependiendo de las películas prefiero ir al cine. Luego la siguiente pregunta es, ¿cuál es vuestra película o serie preferida? Mi película, El diario de Noah. Aida. Top Gun. De película, hoy hay muchas. Estamos en El Padrino y 2001, Odisea del Espacio. Para mí seguramente la de V de Vendetta es una de mis favoritas. Película, yo por ejemplo Gran Torino. La mía sería El pianista, tú. Bueno, yo voy a ser más popular. El Gran Showman. Me encantan los musicales. Toda la saga de Harry Potter. El show de Truman y la serie, yo creo que la de Sherlock Holmes. Yo, la verdad que película favorita, Your Name. Yo la que estoy viendo ahora es Inocentes. Otra pregunta es, ¿qué preferís? ¿Ir al cine? En plan, ver la película en el cine o verla en casa a través de pues, Netflix, Prime Video o cualquier otra plataforma. En casita. En casita. En casitas está bien, ¿no? En el cine más, pero eso ya pasó a la historia. Ahora es más fácil verlo. No, en casa, en casa. A ver, es más cómodo en casa, pero por calidad y por comodidad en el cine también. Somos de casa. Somos de casa, sí. Desde que entraron las redes Netflix y demás, ya la gente ve las películas en casa. Para mí, si quiero disfrutar una película, tiene que ser en el cine. Yo siempre suelo ver las pelis en casa porque, a ver, es muchísimo mejor porque puedes pararlas y te estás meando, ¿sabes? Pero tipo sonido, calidad y todo esto en el cine, obviamente. Yo prefiero en el cine porque pues, no sé, estás más cómodo, pero claro, en casa bajarte la peli tú mismo, verla desde Amazon o desde Netflix es mucho más cómodo, pero si puedes en el cine es una experiencia distinta. Tú. Yo es que solo voy al cine para las de acción. Otra pregunta es, ¿cuáles creéis que son las funciones de un director o directora de cine? Pues dirigir, organizar y planear la película. Básicamente lo que ha dicho ella. Hombre, yo creo que es el que lo organiza todo, ya lo dice, director. Supongo que yo no he entrado en ese tema, no sé cómo va, pero supongo que tiene un faenón hacer una película, naturalmente. Bueno, supongo que entretener o un poco dar al público lo que está buscando según el género que haga. Sí, adaptarse un poco a las necesidades y coordinar todo ello, ¿no? Y aportar las ideas. Pues yo creo que crear un poco magia, por así decirlo, crear desde su imaginación y de la nada una historia, unos personajes y un poco, pues eso, magia. Para mí yo creo que es magia un poco. Pues, a ver, yo creo que en general lo que tienes que transmitir es lo que quiere que el espectador vea en la película. Ya no por el título de la peli, sino por la trama, sino lo que quiere que el director te haga ver a ti como espectador y quiera transmitirte la peli. Yo creo que es un poco la función general que tiene. Me ha quitado las palabras de la boca, sí. Yo para mí el director es la pieza fundamental en una película. Es que depende mucho, porque hay directores que tienen más funciones aparte de dirigir, ser el escritor de la obra o de la película o de cualquier mierda. Puede ser, yo qué me sé, el cámara incluso, también no sé, muchas cosas. ¿Todo el mundo podría valer para ser director o directora? No, para nada. No, o sea, yo creo que como para todos los trabajos tienes que tener el ojo para ello. Yo creo que para eso naces. Igual que un pintor nace para pintar cuadros y yo creo que se nace con eso. Yo, por ejemplo, sería incapaz de hacer una peli ni escribir un guión, no tengo la imaginación para eso, para nada. Yo creo que no. No. Yo creo que tampoco. No. Organizar una película tiene que ser dificilísimo. Bueno, si tienes presupuesto yo creo que sí, fíjate lo que te digo. Si tienes presupuesto y una buena cámara, con una buena cámara puedes hacer lo que quieras. Yo creo que no. O sea, hay que tener mucho talento para eso y también mucha experiencia, o sea, no creo que cualquiera pudiese hacerlo. Yo creo que no, como en cualquier trabajo, nadie vale para hacer todo, o sea, todo el mundo no vale para lo mismo. No, yo creo que es algo para lo que lo tienes que nacer, es un tipo de arte. Yo opino que todo el mundo podría hacerlo. No. Ni de coña. ¿Y eso por qué? Pues porque no todo el mundo tiene la capacidad de organizar a un equipo tan grande. Yo creo que sí, es echarle un poco de interés, de constancia sobre todo y eso, un poquito de imaginación y ya está. Yo creo que todo el mundo podría. Yo creo que sí, o sea, igual que pienso con el arte, sí, creo que cualquier persona la puede llegar a hacer y puede ser bueno, pero yo creo que los buenos directores es porque tienen algo especial que hace que transmitan con sus películas. Bueno, pues eso es todo en CPA Project. Como podéis ver, cada persona tiene una distinta opinión del cine y de las series, pero bueno,
Lo hemos podido comprobar en el episodio de hoy. Nos vemos en el de la semana que viene. Venga, chao. Vale. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Qué te ha parecido el vídeo, Nacho? Muy bien. Ha estado es como un abanico, ¿no? Sí, mucha gente también. Eso muchas es. edades Sí, también. sí. Un faenón, dice el señor, ¿eh? Sí. Que es dirigir. ¿Estás de acuerdo? Quiero decir, han dicho algo que no tenías como opinión pública de... No. Porque a veces, claro, dices, va, la gente piensa No, tal. ¿Te ha chocado lo que piensa la gente? O ¿Qué es lo que hace un director? alguna que haya dicho algo que dices, hostia. A ver, por ejemplo, ese sentir general que uno tiene de que en la sociedad de hoy, pues eso, que se ve mucho en casa, ¿no? Claro. Muchas series, que es verdad que ha habido como un resurgir total, ¿no? O sea, que iba un poco más... era lo que esperaba. Y luego, pues... Es cierto, igual que yo no tengo ni idea de lo que hacen en, no sé, ¿sabes? En otro oficio, pues entiendo que la gente no entienda cuál es la función de cada uno de los departamentos obviamente, a la hora de sí, dirigir sí. una película, ¿no? Sí. Pero bueno, igual... Porque al Pero fin y al cabo puede el director- servir como... Habla. Que el director muchas veces es una cosa, mi director favorito tal, pero verdaderamente sabes qué es lo que hace el director. O sea, porque tú puedes decir mi director favorito es Steven Spielberg, pero verdaderamente qué hace el director no lo sabes. No, O sea, Claro, puedes tener no, ni idea. pero lo percibes, es decir, Sí, tú, sí. claro, desde el punto de vista del aficionado, a lo mejor simplemente, claro, lo que recibe es, claro, que en el fondo es el cómo te cuentan la historia, ¿no? No el qué en concreto. Entonces, Lo me ha claro, dicho también la manera de contar la historia es lo que hace que a alguien le guste las películas de un mismo director, ¿no? Claro. Aunque trabajen pues géneros diferentes o temáticas diferentes, pero hay algo en la manera de contar que es lo que digas, pues es como las voces, ¿no? Pues a mí me gusta la voz de esa persona, ¿no? Bueno, pues Claro. Pero que a lo que iba es la opinión. Aunque opine alguien que no sepa nada, o sea, que solo vea cine, pero que no sepa de nada de qué función tiene cada departamento, qué hay detrás del rodaje, igual sí que puede ser como opinión útil, quiero decir. oh, claro, sí, es Básicamente, ¿sabes porque lo que es? Tú Sí, no sí. le vas a dar la película a gente experta, le vas a dar la película a gente, esa gente que estás, ¿sabes? Aunque tenga una opinión que no sepa mucho de lo que hay detrás. Claro. Igual va a ver las cosas. Quiero decir que no igual, es una ¿sabes? opinión Igual que ignorante, es más profesional. una opinión. Pues es ¿sabes? la de espectador, Sí, claro. que al final Claro, es la al que final cuenta. eso es. Claro, al final es la que cuenta, porque la opinión de compañeros o demás, pues tienen reflejo en unos premios, ¿no? O sea, las academias de cine dan premios porque en teoría, pues están opinando qué película merece o qué departamento, qué director merece un reconocimiento. Pero luego el público, que es soberano y dice lo que quiere, pues claro, es el que hay que acabar escuchando en definitiva. Hablando de que han dicho muchas películas y algún director y tal, ¿no crees que hay pocas mujeres directoras? O sea, pocas directoras Sí. en el mundo. ¿Y tú crees que eso Así es. eso es por alguna razón o simplemente porque por lo que sea hay menos mujeres que han querido ser directoras? y ya está? Les guste esto a lo mejor. Fíjate, como os he dicho, yo procuro ver una peli todos los días y es verdad que cada vez más, desde hace ya muchos años, me interesa más el cine que se hacía antes, ¿no? El cine clásico, podemos decirlo. Sí. Por cómo está hecho, muchas veces por las historias que cuentan, pero también es reflejo de la sociedad en la que se vivía. Y es verdad que visto con los ojos de hoy, que afortunadamente creo que estamos intentando avanzar, que no significa lo mismo que avanzar, pero bueno, hay un intento de una generación nueva donde tiene que exigirse una igualdad real. Y esa igualdad real pasa por que exista el mismo acceso y oportunidades para ambos géneros. Y eso en el pasado no pasaba. Por cuestiones sociales, Sí. de roles que se atribuían, por ejemplo, en el oficio, respecto del cine, la mujer era como que se asociaba siempre a tareas de edición, montaje, a tareas de producción, de script muchas veces, pero ¿y por qué no directora? Claro que sí. Claro. Sin embargo, era un mundo muy cerrado. Yo ¿Crees que ahora pasa que no he también? vivido,
afortunadamente, sino que estamos en este periodo de transición donde lo que sí que es verdad es que las políticas me refiero a las acciones que se hacen desde las instituciones para que ese acceso sea igualitario, aunque en un principio sea una discriminación positiva, son absolutamente necesarias. Y la prueba la tenemos en que los últimos 5 Goyas a dirección Nobel lo han ganado mujeres. Eso significa que en igualdad de condiciones, por supuesto no vamos a entrar ahora que si los premios son justos o no, o si realmente es mejor director a alguien porque le den un premio, pero dice mucho, ¿no? Es decir, da la casualidad de que desde que en los últimos 5 años se ha trabajado, pues a nivel, por ejemplo, del ICA, que si es una ópera prima y está dirigido por una mujer, hay un mayor porcentaje de financiación pública. Es decir, a un productor, a una productora le resulta más fácil financiar una película a día de hoy si está dirigida por una mujer. Es una política hecha para que se incentive. ¿Y cuáles son los resultados? Pues por ejemplo esos, ¿no? Es decir, por supuesto que lo que hay que llegar es a una paridad total, 100%, sí. y ojalá todas las políticas vayan encaminadas en eso, por supuesto. Pues sí. Pues, si te parece, vamos a finalizar con... Bueno, primero, cuéntanos qué tienes entre manos, que ya lo has contado un poco, pero bueno, contar un poco más en detalle. Rider, bueno, lo que puedas contar. Sí, no, la verdad que es un proyecto que se hace público ahora, porque hasta este momento en este podcast no se había hecho público. ¿En serio? Sí, bueno, pero... No lo he hecho yo público, ¿verdad? O sea, ha sido... No os preocupéis. Pues bueno, en definitiva, Rider es una película, es un thriller que cuenta una historia en tiempo real de la protagonista, Fio, que es una migrante que trabaja pues de repartidora y que una noche determinada le confluye una serie de problemas personales que tiene que resolver a través de llamadas telefónicas, ¿no? Es verdad que hay un trasfondo pues de que esta historia se preocupa un poco por contar esa otra realidad que se vive también, pero en clave del thriller, porque creo que es la mejor manera también de llegar al espectador. Y empezaremos a rodar en septiembre, con lo cual yo calculo pues eso, que a mediados del año que viene pues llegará hasta las salas y plataformas, ojalá. O sea que será del público. Ya sabéis, chavales, esperaos al año que viene, hay que ver Rider. Eso es, a ver si os acordáis. ¿Crees que va a ir bien? Sí. O sea, ¿va bien? Sí. Todo lo que habéis hecho de preproducción y de casting. Sí, porque os voy a contar el gran secreto. El gran secreto. Ojo. El gran secreto Apuntado. es que cualquier película que veáis, hasta la más infame o que consideréis como tal, detrás había alguien que creía en ella. Si no, o sea, exige tantísimo esfuerzo a todos los niveles, económico, físico, intelectual, que nadie se metería a rodar una película si no creyese ciegamente en ella. Incluso esas que luego no salen bien. Entonces, estoy totalmente convencido de que va a salir bien. Vaya. Pues me alegro. Tenemos altas las expectativas, otra vez. Que, bueno, pues como última pregunta que te vamos a hacer, ¿qué consejo le darías a alguien que, bueno, en este caso como director, pero a alguien que quiere ser director o directora y está, bueno, o es aficionado o está estudiando o tal? Y ya no te digo director porque eres director. Sí. Pero no tiene, o sea, como si alguien no quiere ser director, alguien que se está metiendo en el mundo del cine, ¿sabes? ¿Algún consejo que le darías? Pues es muy fácil y es que dirija. Es decir, no hay mejor escuela que el ensayo-error. Ver cine, intentar hacer cine y harás cine. Mejor, peor, sí. Le gustará más gente, le gustará menos gente, pero lo decía Robert Rodríguez también en una famosa entrevista hace muchos años, ¿no? Mírate al espejo, di que eres director, ya eres director. Sal y dirige. Porque es la mejor escuela. Es decir, es donde vas a aprender. Al principio con tus amigos, con el teléfono móvil, editarás tú en tu casa,
te empezarás a dar cuenta de, pues esto lo tenía que haber hecho así, estos 2 planos lo podía haber unido en uno solo, esa bola, si está dentro de ti será más grande, y al final acabarás dirigiendo películas que llegarán a todo el mundo, ¿no? O sea que todo camino empieza por un primer paso, ¿no? Pues sal y ponte a dirigir, ya está. Pues... Gran consejo. Gran consejo. Gran consejo. No, sí, es que tienes razón, o sea, literalmente... Sí. O sea, y ya no solo en dirección, ¿eh? O sea, en toda la vida, en toda la vida. Si quieres algo, pues ves a por ello. Por supuesto que va a haber muchos obstáculos por el camino, claro, y que no va a ser fácil y que hay cosas para los que a lo mejor no hemos nacido, pero si no lo intentas, si no te pones a hacerlo, nunca vas a llegar. Y si no hubieras sido director, ¿hay algo que siempre te has quedado con ganas de decir, y si hubiera hecho esto, que no hubiera estado? No lo concibo. Sí. En el momento en el que lo decides, es que no hay otra cosa. O sea, tu vida es por y para el cine. Luego tienes que venir aquí, tienes que hacer cosas, ¿no? Pero solo piensas en eso. Solo piensas en eso, porque es algo que realmente te exige muchísimo. O sea, no es como ir por supuesto, con respeto a todos los oficios, pero... Vaya, no es un trabajo que puedas ir fichar, ¿no? y desempeñarlo. O te gusta porque te exige muchísimo, ¿no? En todo momento. Entonces, no se me ha pensado, es que no me he planteado nunca otra cosa. Al revés, quiero ser el mejor director posible que lleve dentro de mí, ¿no? Y a ver si a base de hacer pelis... La mejor versión de... Eso es. Pues, bueno, Nacho, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Por la paciencia también de la espera. Técnicos. Ha sido un placer el mío, de verdad, estar con vosotros en este ratito. Oye, bueno, esto es un trabajo que teníamos que hacer, pero yo qué sé, hasta guay, ¿sabes? Cuando queráis repetimos. Oye, pues sí. Tanto podcast o lo que sea. O sea, eso es. Como si no hablas de dirección ni de... No sé hablar de otra cosa. Bueno, esa es la pena. Pero se puede hablar igualmente de cualquier cosa. O sea. Pues nada, no sé... También muchas gracias a todos los que están ahí detrás. Muchas gracias a todo el mundo, al equipo, que han sacado esto adelante. A Pilar, un aplauso. A Carol, a María y a Ángela. Y a todo el mundo. Muchísimas gracias. Os esperamos en el próximo podcast que hagamos, que no sabemos si vamos a hacer más podcast, pero... Pero ahí estaremos. Antonio, espero que te haya gustado el podcast. No sé ni si habrás llegado hasta aquí, pero... Hemos utilizado un Fresnel o un cuarzo, no lo sé. Sí, hemos usado muchas cosas. Y muchas gracias a Nacho por la paciencia y por haber aceptado la entrevista. Joder, que ha pasado la tarde aquí con nosotros y por haber estado en su casa haciendo más cosas. Pues sí. O sea que eso, nos despedimos aquí, así que... Bueno. Adiós. Chao. Adiós. Love is what I need.